Esta edición de El Clarinero es la número 100. Se dice corto, ¿no es cierto? Me pregunto cuántos boletines de sociedades científicas, de sociedades ciudadanas, de sociedades sin ánimo de lucro alcanzan los 100 ejemplares. En cualquier caso, es un orgullo muy grande para la ABO y especialmente para nosotros los miembros del comité editorial de El Clarinero, y teníamos que hacer una celebración especial. Esa celebración especial tenía que tener como su actor principal a David Riaño, nuestro editor actual, y como lo veremos en el transcurso de la entrevista, la persona que en la práctica, poco a poco, espontáneamente, sin darse cuenta, se convirtió en el curador de El Clarinero, el que ha acopiado casi toda la colección. Faltan algunos ejemplares y valga esta oportunidad, y más adelante David nos dirá exactamente cuáles, para que de pronto alguno de los oyentes de esta entrevista nos ayude consiguiendo esa información. Empecemos entonces, antes que nada, mostrándoles a ustedes el número 1 de El Clarinero. Número 1 de El Clarinero, editado por Susi de la Cerda y Loretta Rosselli, en donde hay cosas tan interesantes como que se habla como siempre lo seguimos haciendo, se habla del inventario de las aves que se han avistado en las últimas pajareadas, y aparece 800 Notiokelidon murina, nuestra actual Orokelidon murina. Y bueno, no me quedo dando vueltas a esto porque la cantidad de curiosidades deliciosas que hay son muy grandes. Entonces vamos a David. David, antes de empezar en tu relación con El Clarinero, cuéntanos un poquito sobre tus orígenes familiares, regionales, locales, y qué de esos orígenes te fueron induciendo a meterte en el mundo de la naturaleza. Gracias, Jaime, muy amable por otorgarme esta entrevista y por tus palabras. Pues soy bogotano, mi familia toda es de Bogotá. Cuando era un adolescente, mi papá tenía una empresa que importaba maquinaria y le enviaban muchos catálogos de España y de otros países, de Rumania, y esos catálogos venían en los sobres que antiguamente pues se mandaba todo por correo, y venían con estampillas, con muchas estampillas mandaban. Y yo empecé a coleccionar las estampillas, ingresé a un grupo de gente, a un club filatélico de jóvenes que nos reuníamos en el planetario. Entonces me dijeron que tenía que escoger, que no podía coleccionar todo. Escogí animales y sin embargo era muy amplio, entonces terminé con las aves. Siempre me llamaron la atención, entonces de ahí ya como que empezó la línea a trazarse con respecto a las aves y me fui especializando en las aves de Colombia. Hay que tomar en cuenta que la colección de aves de Colombia no es solo la colección de estampillas que emite Colombia, sino hay otros países que emiten estampillas de aves y esas especies que aparecen están en Colombia, entonces forman parte de la colección. Tengo más o menos 400 especies ya en estampillas y montadas 100. Entonces, alguna vez participé en una exposición con aves rapaces y... Pues ya que dices aves rapaces, no puedo dejar de interrumpirte porque por casualidad abro aquí una de las páginas de este álbum maravilloso y encuentro que la Magyar Posta, o sea, el correo húngaro, está presentando nada menos que el águila pescadora. No. Pandion alietus. No, la colombiana. También, bueno, esta es
La que se ha estado viendo últimamente. Águila pescadora, Pandiona lietus. Ok, pero yo la confundí ya, no me puse las gafas como tú. Bueno, disculpen ustedes que estemos en esta confusión, pero es por la emoción de compartir esa historia que va llevándonos a las aves, va llevando a David a las aves. Bueno, gracias. Entonces ya como con ese entusiasmo por las aves, cuando me gradué de bachiller dije, bueno, ¿qué voy a estudiar? Pero di varias vueltas, no ha sido digamos que mi vida no ha sido así como tan lineal, tan estructurada. Entonces estuve en varias cosas y terminé estudiando biología en la Nacional. Cuando yo llegué a la universidad no había director de ornitología. Hernando Romero Zambrano había sido el último, un biólogo muy importante, pero él falleció muy joven y dejó vacante el puesto. Y durante todo el tiempo que yo estuve en la universidad, nunca hubo un reemplazo. Eso fue desafortunado porque de pronto con un orientador más me hubiera podido un poquito estructurar más la cuestión. El caso es que por cuestiones familiares, por cuestiones personales, me tuve que retirar al quinto semestre. Pero en segundo semestre, como es la vida, yo dije, lo que voy a hacer de tesis va a ser de aves. Entonces dije, pero ¿qué habrán de conocimiento sobre las aves? Entonces me fui a la biblioteca de biología, a la del Instituto de Ciencias Naturales, y empecé a revisar, inicié una cuestión que uno nunca sabe cómo la vida lo va llevando, pero empecé un periplo por la bibliografía de las aves. Yo empecé a buscar y encontraba, y eso cada vez iba aumentando, y yo me la pasaba anotando todas las especies, todo. Sistemático, juicioso, metódico, como lo conocemos hoy, ya desde entonces. Pero antes de que me sigas hablando de la bibliografía de las aves, yo quiero que me comentes, y quizás me estoy adelantando algo que tú ya tenías en mente. Tú me has hablado acerca de una relación especial con un personaje muy especial del mundo de las ciencias naturales, que conociste en la universidad en esa época. Sí, precisamente ya para ahí iba, pues yo me la pasaba más en la biblioteca del Instituto de Ciencias que en clases, y una chica que estaba haciendo la tesis me vio allá y pues como que no me veía en últimos cursos, sino que entonces me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que una bibliografía. Me dijo, ¿por qué no va al Inderena y habla con el Mono Hernández, el doctor Jorge Hernández Camacho? El Inderena era la institución encargada de los recursos naturales. Cuando se liquidó, crearon el Ministerio del Medio Ambiente, Parques Nacionales y el Instituto Humboldt. O sea que el Inderena hacía esas tres funciones. Y el director científico del Inderena era el Mono Hernández. Una persona que nunca se graduó él se graduó de bachiller muy jovencito. Cuando se presentó a la Nacional, lo recibieron como profesor. ¡Qué impresionante! Era un hombre que tenía unos conocimientos increíblemente grandes de todo lo que era la naturaleza, la historia, la geografía de Colombia y de muchas otras partes. Él en su cabeza tenía el conocimiento no solo de aves, sino de mamíferos, de reptiles, de botánica, y él los compartía muy generosamente con todas las personas con las que iban a consultarle. Cuando yo fui por primera vez, y como es el destino, fui y llegué a la Inderena en la calle 34, llegando a la Quinta. La Quinta. Y fui y pregunté a favor al Mono Hernández, y da la casualidad de que él acababa de recibir a una persona que se acababa de salir. Me dijeron, está ahí en la puerta. Y yo subí y le mostré mi trabajo, que era la recopilación bibliográfica, pero en ese entonces yo estaba pensando, era como en un catálogo de aves. Entonces le dije, mire, es que quiero hacer un catálogo de aves. Y él me dijo, eso ya lo están haciendo.
Lo que no me dijo era que el que lo estaba haciendo era Stephen Hilty. Pero, o sea, con mucho respeto me dijo, no, eso ya lo están haciendo porque no haces una bibliografía comentada. Y ahí quedé yo marcado. Me dijo, cuando quieras información, vienes y yo te ayudo. Y efectivamente, durante muchos años, él tenía un ritmo de vida muy extraño. Él se levantaba tarde, a las 11, 12 del día, iba a trabajar y después de las 5 de la tarde iba a su segunda oficina, que era una cafetería en la calle 34, entre Caracas y 13, y ahí, a modo de tertulias, dicta unas charlas magistrales de todo lo que le preguntaban. Entonces, con muchas dificultades, porque él viajaba mucho, entonces yo lo llamaba o iba a la oficina, lo esperaba y después íbamos allá. Y cuando por fin me atendía, empezaba a darme toda la información. Me dictó de memoria la historia de la ornitología colombiana, que es lo que yo estoy ahora publicando en el Clarinero. Qué cierre de ciclo tan precioso. Él decía, mire, empecemos por la costa. En tal año llegó tal persona y describió tal especie y tal cosa, La descripción de esa especie está en tal biblioteca, de Londres o de París o de lo que fuera. Y así, los sinónimos, yo encontraba en la bibliografía muchos sinónimos, por ejemplo, Brachyspisa pileata. ¿Qué especie será esa? Y que estaba descrita en Colombia, en la sabana de Bogotá. Resulta que es Zonotrichia capensis, son sinónimos. ¿Ah, sí? Porque en el siglo XIX, los ornitólogos de Francia, de Inglaterra, de Alemania incluso, y también de Italia, y ya en el siglo XX, ya a finales del siglo XIX, empezaron los de Estados Unidos, iban colectando, iban describiendo especies, y resulta que las describían en Argentina, en Brasil, en Colombia, en varias partes de Colombia, y era la misma especie y la publicaban. Cada uno en sus revistas, y hasta que por fin como que dijeron organicémonos, y se hizo el primer congreso de ornitología, no sé qué, y empezaron y crearon el código de nomenclatura científica. Entonces dijeron, la primera persona que publique en una revista reconocida una especie, esa especie se va a llamar como la persona la bautizó, y todos los demás que posteriormente lo hayan publicado van a quedar como sinónimos de esa especie. Y así fue. Entonces él me ayudó a depurar esa lista impresionante, unos 2000 sinónimos de especies. Era un sabio, ¿no? Era un sabio, sí, claro que sí. Él le dijo al gobierno, como asesor científico del INDERENA, en esa época, dijo, hay que crear parques nacionales, y en el mapa de Colombia decía aquí, aquí, aquí y aquí. Con el tiempo, parques nacionales, haciendo unas verificaciones, dijeron, efectivamente, ahí era los parques que hay que crear fueron los que él señaló puntualmente, y ahí los crearon. O sea, él prácticamente es el gestor de la unidad de parques nacionales. Bueno, con el tiempo él trató de ayudarme. Bueno, yo me retiré de la universidad, estuve trabajando con mi padre y después en otras cosas, pero yo seguía con la bibliografía, ya la llevaba avanzada, y él me dijo que me ayudaba a conseguir un patrocinio. Desafortunadamente, por no ser un profesional, por no tener un título, era más complicado conseguir los fondos. Y así pasó mucho tiempo. Él falleció. ¿Falleció joven? En el 2000, sí, realmente joven, 60 sí, años, ¿sí? Sí. Porque en esas reuniones él era un fumador en PN. Él prendía un cigarrillo con el conchito del otro, pero bueno. Pero era fantástico, había que tener mucha paciencia porque llegaba mucha gente a consultar. Yo una vez escuché una charla magistral sobre tapires. Entonces él explicaba todo, las especies, todo, porque, bueno, una cantidad de cosas, no me voy a extender en eso. El caso es que después de que el Mono Hernández falleció, el Instituto Humboldt, yo les ofrecí la bibliografía que ya... Por un lado yo tuve un error en el sentido de que por querer abarcar tanto, porque cada vez salía más,
en cada artículo aparecían referencias bibliográficas, entonces yo iba buscando. Empezó el internet, llegó y para mí se me abrió una ventana inmensa, porque ya estaban los libros ahí, las publicaciones estaban en línea, entonces me dediqué también a buscar por internet, pero entonces me demoré tanto en consolidar ese proyecto, que cuando ya lo terminé, o cuando yo dije ya hasta aquí no puedo seguir más porque no voy a terminarlo nunca, pues ya el internet había unas bases de datos de bibliografía, y entonces el proyecto como tal quedó un poco obsoleto en ese sentido. Sí. Entonces lo que hice fue hacer un documento y se lo presenté al Humboldt y lo subieron al repositorio de documentación del Humboldt, y pues ahí está. Además lo mandé por correo a varias universidades, entonces muchas pues, lo recibieron con muchísima... Y eso te iba a preguntar, ¿ha habido reacciones? Sí, como no, la Unidad de Parques Nacionales también lo recibió y me agradecieron mucho por el aporte. Bueno, entonces, bueno, queda esa satisfacción de que como un Quijote pues, dame una cifra, ¿cuántas referencias hay en él? Son como 4.500, casi 5.000 referencias bibliográficas de aves de Colombia. Solo de aves de Colombia. Sí. 4.500 referencias bibliográficas se levantó este señor. Sí. ¿Cuántos años trabajaste en eso? Creo que 30 años. Bueno, una obra... no seguidos, o sea, eran mis ratos libres. Cuando yo estaba en la ABO, por ejemplo, lo mismo, estuve asociado como intermitente desde el 2001, que tengo el carnet del año 2001. Yo no sé si lo puedan enfocar. Tenía un poquito más de pelo que ahora, pero... Ahí está el carnet que me acredita como socio en el 2002, se vencía en el 2002, o sea que en el 2001, un año. Yo casi no asistía, o sea, bueno, las pajareadas, las pajareadas se informaban a través del Clarinero. Decía, dentro de 2 meses va a haber una pajareada, el que quiera, por favor, llame a este número telefónico. Entonces la gente coordinaba, decían, tenemos que estar en tal sitio a tal hora, y el que llegó, llegó, y el que no llegó, se perdió la pajareada. Se asume que no vino, y así eran las pajareadas. Los censos navideños también era coordinado a punta de teléfono. Yo asistía casi siempre solo a algún censo navideño, trataba de ir a la asamblea y a las charlas que, si uno podía, que también se informaban a través del Clarinero. Entonces el Clarinero fue muy importante en el sentido de que era el órgano de informarle a la gente qué era lo que se iba a hacer y también qué era lo que se había hecho. Los censos navideños estaban siempre en la publicación, los encuentros de ornitología, congresos, ahí también aparecía ofertas de trabajo para los biólogos, bueno, se coloca. Para los jóvenes debe ser bastante difícil entender eso, pero los que tienen mi edad y bastante menos como David, pero también buenos años, recuerdan lo que era la manera de informarse de muchas cosas en la vida, era a través de la prensa. Uno compraba el periódico y ahí organizaba su vida alrededor de la información que había sobre proyectos, sobre actividades en el periódico, y en un boletín y en una asociación como la ABO era el boletín escrito que llegaba. ¿Cómo llegaba? Llegaba por correo, ¿no es cierto? Llegaba por correo a los apartados aéreos o a las direcciones de las personas. Claro, eso era cuando yo iba al apartado aéreo y llegaba el Clarinero, pues eso era una emoción muy grande, y pues había que leerlo todo para saber qué era lo que se estaba haciendo. ¿Y cuál era la pajareada para dentro de 3 meses? Dentro de 2 meses, sí. Ajá. Entonces... ¿Y empezaste a coleccionarlo? Pues a raíz de la bibliografía, como yo estaba revisando en las bibliotecas, pues primero fue la del Instituto de Ciencias, la de Biología, la Central de la Nacional, el Inderena, que tenía una cantidad de libros impresionantes, y empecé a ir a universidades y a la ABO. La ABO tenía una sede, la primera sede, bueno, la que yo recuerde, hubo una sede en la Quinta Camacho,
Hubo una sede en la 10ª con 24, un edificio grande que antes había, Iberia tenía ahí un local, y después fue detrás de Boulevard Niza. Entonces yo iba a las bibliotecas de la ABO a revisar, que también había mucho. Y yo tengo noticias de que ese centro de documentación, creo que era como se llamaba más específicamente de la ABO, era un punto de referencia importantísimo para todos los estudiantes e investigadores sobre ornitología en Colombia. Desafortunadamente, en una crisis financiera que hubo en algún momento de la ABO, no se pudo volver a tener una sede física y ahora pues no es necesario. Sea la oportunidad, me voy a tomar la libertad de comentar que en un depósito, en alguna parte, en alguna parte no, lo sabe muy bien la administración de la ABO, está una gran cantidad de documentación, de bibliografía, de libros que hacían parte de ese centro de documentación de la ABO, y que sería muy interesante encontrar algún repositorio bibliográfico en donde centro de documentación, biblioteca especializada que lo reciba y lo acepte y lo incorpore. Dejamos esa inquietud para si a alguien se le ocurre, sería muy importante para el ABO. Perdóname que interrumpía y meto eso porque es que es muy lindo que esta entrevista, que estaba muy enfocada originalmente en el Clarinero, se está volviendo una entrevista sobre la historia de la ABO, y eso muestra la importancia que tú tienes en la historia de la ABO como cronista. Eres el cronista de la ABO en el Clarinero y te has convertido en el curador del Clarinero. Ahora volvamos a tu relación con el Clarinero. Bueno, gracias, Jaime. Sí, yo casi no era muy asiduo, no iba a pajareadas y eso, por estar en las bibliotecas. Yo decía como que es más importante mi trabajo allá que ir a ver aves. Yo iba a ver aves, pero por mi cuenta, salía a algún lado. Bueno, en una de esas salidas fui a Peñas Blancas y yo mandé un artículo para el Clarinero en el 2013. 2 años después, un amigo me invitó a Nazaret, que es un caserío como de 4 manzanitas, Sumapaz. Más allá de Sumapaz. Eso era un sitio vedado antes porque era una zona muy complicada. Muy complicada. Entonces, bueno, yo dije, uy, qué rico. Fuimos, estuve pajareando, vi el pático de los torrentes por primera vez, lo vi escalar una piedra de 2 metros. Qué impresionante, sí, ¿no? Con la cola dura. No, sí, claro. Entonces, bueno, yo quedé fascinado me hice todo el registro de las aves y mandé el artículo a la ABO. Y me contestaron que muchísimas gracias, pero que el Clarinero no estaba saliendo. Eso como que me cimbró un poco y yo dije, no puede ser. Entonces, en la asamblea siguiente, que fue en el 2017, ahí yo me ofrecí para retomar el Clarinero. Fue bien recibido por la junta directiva, y en ese momento, tan pronto yo dije que yo quería retomar el Clarinero, un señor levantó la mano y dije, yo también quiero colaborar, y este fue don Jaime Ramírez. Atrevido, recién llegado, y me tomo esa libertad en medio de un grupo que yo los veía a todos como señores y señoras importantísimos, académicos, ornitólogos especializados, y yo que escasamente me ha fijado en las gallinas, y me atrevo a decir que yo también, algo sentí yo de afinidad, de simpatía, de empatía con David, de la que me siento muy orgulloso. Igualmente, sí, de ahí nació Paremos ahí, ¿no? Sí, una gran amistad. No hagamos elogios mutuos. Una gran amistad. Sergio Chaparro también levantó la mano. Ajá. Y entonces para mí fue primero un gran apoyo en ese momento, porque yo no sé qué hubiera hecho yo solo. Yo he trabajado solo casi mucho, o sea, mi vida casi siempre he sido como muy solitario en mis trabajos, y por primera vez me veo con un equipo de trabajo, y lo peor es que yo era el que lo estaba dirigiendo y yo no tenía ni idea de eso. Pero fue un enriquecimiento tan grande, yo le agradezco mucho a la ABO. Ha sido
un beneficio mutuo. O sea, porque nosotros al comenzar, al retomar la edición del Clarinero, empezamos a recibir, ya el abo tenía como un giro y la gente estaba más comprometida. Las tecnologías también ayudaron muchísimo, entonces ya cuando el ave del mes y uno solicita la colaboración de la gente, empiezan a mandar unas fotos y uno les dice gracias y ellos dicen, no, gracias a ustedes porque van a publicar mi foto. La gente se siente muy contenta de que se le publique la foto y nosotros estamos encantados de que tanta gente colabore con fotos de muy buena calidad, con reseñas, con comentarios, con cosas que mucha gente ha mandado al Clarinero desde que estamos nosotros, bueno, antes también obviamente, pero ahora es muy valioso el compromiso de los asociados de colaborar en el Clarinero, y valga el momento para decirles que no solo en el Clarinero, sino en todos los comités del ABO, a pesar de que hay cada vez más personas trabajando, siempre va a haber necesidad de más manos, porque el trabajo crece y crece y a veces no damos abasto. Entonces sí sería bueno que el compromiso vaya un poquito más allá y que en la medida de lo que se pueda se unan a los comités y para que la ABO siga creciendo como lo está haciendo. Y específicamente en el Clarinero es muy importante, que esperamos que lo hayan notado ustedes, pero el comité, que es un comité muy activo y muy sistemático, orientado y dirigido sistemáticamente, como era de esperarse, habiendo conocido lo que hemos conocido de la historia y de la vida de David, funciona muy ágilmente y muy concretamente, ¿no? Las reuniones no son reuniones como las del Mono Hernández, pues, son reuniones mucho más prácticas en donde tomamos decisiones muy rápidas y ya más o menos tenemos estructurado y tratamos de innovar. Ustedes mismos saben, las entrevistas hasta hace relativamente poco eran entrevistas escritas, ahora, entre otras cosas, gracias a la presencia de dos personas que están aquí detrás de cámaras y que tuvieron esa iniciativa, nuestro productor y camarógrafo César Cruz y nuestra compañera técnica Lina, estamos tratando de innovar, pero aprovechamos para decirles que por favor sugiérannos cosas y ojalá ayúdennos también a ir innovando, porque este tema de las comunicaciones, si uno no está actualizado en formatos, se va perdiendo. Pero volvamos entonces, mi querido David, perdóname que yo a veces me meto demasiado. ¿Qué son en este momento tus expectativas, tus aspiraciones como editor del Clarinero? Bueno, como tú lo acabas de mencionar, la tecnología y la vida social en general se desarrolla muy rápido y uno a veces va llevando un ritmo y de pronto puede empezar a irse quedando un poco rezagado. Entonces, por ejemplo, los jóvenes ahora saben de muchas cosas que se manejan en redes sociales y todo eso. Entonces, la aspiración es que el Clarinero tome un impulso a partir de este número 100 en el que se involucre un poco más las nuevas tecnologías, las encuestas, bueno, que sea un poco más interactivo con las personas que lo leen. Entonces ese es un reto para nosotros como comité, y mantener pues como el ritmo de que los contenidos sean interesantes, sean novedosos, porque bueno, ya por el material gráfico estamos un poco ya como aliviados, porque eso es una tarea que entre todos los asociados se mantiene a muy buen alto nivel. Esto que tengo aquí en mi regazo son 87 ejemplares de El Clarinero impreso, desde el número 1, y aquí
uno de los últimos que asoma es uno ya de la nueva era del clarinero bajo el actual comité. Y bueno, era gordo, ya era gordo. Y esto es producción y curaduría. Me gusta la palabra de David Riaño. David Riaño, que no llegó a esto por accidente. Voy a permitirme recuperar algunos hitos de su vida. Joven estudiante, joven coleccionista filatélico, que por la filatelia llegó a las aves, joven estudiante de biología, ratón de biblioteca, bibliógrafo, no sé si esa expresión existe, pero ejecutor sistemático por décadas de una obra titánica que no importa que ahora parezca un poco obsoleta tecnológicamente, pero es una demostración del espíritu de un trabajo sistemático, amoroso, dedicado, que es la bibliografía de las aves de Colombia, que reposa no físicamente, ¿no es cierto? No, porque no es un archivo documental, que es un archivo digital, gracias, que está en los sitios más importantes que tienen que ver con la ornitología y con las ciencias naturales en Colombia, y que luego desemboca en la ABO, a la que entraba y salía, pero en la que siempre estuvo de una manera u otra, en el papel de, no solamente editor del Clarinero, o sea, que se sepa que es también el secretario de la Junta Directiva, y quien maneja en gran medida a través de la Secretaría la rutina, por así decirlo, de las juntas y de las asambleas, y es el depositario, por lo tanto, de muchísimo conocimiento, no solamente sobre las aves de Colombia, sino sobre y la bibliografía de Colombia, sino sobre la vida de la avo. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer sobre la historia de la avo, pregúntenle a David, que además, y no hemos enfatizado suficiente, la pasamos un poquito por alto, si al momento de superar esa pequeña brecha, ese pequeño vacío, es también depositario de gran parte de la historia de la ornitología en Colombia, que ustedes tienen el privilegio de estar recibiendo en cada uno de los boletines de la ABO, avances de esa historia de la ornitología, y que esperamos que en un momento no demasiado lejano sea una publicación compilada, que va a ser un hit, sin la menor duda, de la historia de la ornitología en Colombia. Ese es David Riaño, ha sido nuestro personaje de hoy, a quien como miembro del comité editorial le agradezco lo que me ha enseñado y le digo que lo queremos mucho y que nos sentimos muy orgullosos de estar trabajando bajo su coordinación y de presentarlo hoy, a la vez que presentamos la edición 100 del Clarinero, después de ¿cuántos años de esta primera edición? Desde el 92. Del 92. Gracias a ustedes, hasta pronto. Gracias, Jaime.